buenos días para todos. Hoy tenemos una sección muy especial porque en el año 1985 se marcó un antes y un después en la belleza venezolana, específicamente el 15 de septiembre, hace unas horitas nada más. Miss Venezuela ganó por primera vez lo que fue en Tokio el Miss International de ese año, y tener el título de reina de belleza no es solamente un título, es una gran responsabilidad, y ese año quien obtuvo esa responsabilidad y quien trajo ese título para nuestro país, siendo la primera vez que Venezuela gana este concurso, es nada más y nada menos que Alejandrina Cecilia Hernández, o conocida por todos nuestra muy querida Nina Sicilia, quien hoy cumple 40 años como Miss International. Nina, qué carrera, qué trayectoria, qué honor para mí verte siempre en los pasillos, pero hoy poder hacer esta entrevista de personalidad y hablar contigo, que como me decías, 40 años de esa noche en la que hacías así y no podías creerlo. Bienvenida a Noticias Venevisión. Gracias, Nieves. De verdad, gracias a todos, gracias Venevisión por darme la oportunidad de entrar en sus hogares hoy bien temprano para compartir lo que ha sido este día maravilloso. Como bien dices tú, hace unas horas, ayer, se cumplieron 40 años de haber tenido la oportunidad de llevar en el pecho el nombre de Venezuela. Por primera vez Venezuela ganaba la corona de Miss International, y bueno, eso ha sido una gran satisfacción a través de los años. Ha estado allí latente, ha estado vivo, hemos podido disfrutar 8 coronas más después de ese momento, y es muy satisfactorio poder continuar relacionada con la organización, con Cisneros Media, con Venevisión, con lo que ha sido mi casa, y ahora con el Miss Venezuela. Una estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Católica Andrés Bello, que le decían, eres alta, pareces una Miss, qué bella eres, pareces una Miss, ¿por qué no lo intentas en el Miss Venezuela representando al estado Monagas y este hito que lograste, Nina? ¿Qué recuerdos tienes de esa noche tan especial? Hablando específicamente de la noche del Miss Venezuela, en la que creías que ibas a ganar, o cuando te dijeron eres Miss International, no teníamos ninguna corona de este concurso y decías, ¿lo iría a lograr o no lo iría a lograr? ¿Cómo fue eso para ti? Hay varias preguntas en una sola. Realmente nunca pensé en ser Miss, nunca pensé en ser modelo. El tema de la estatura, sí, efectivamente, desde el colegio era un issue que estaba allí presente, pero me funcionaba para estar en el equipo de voleibol, para ser el número 4 rematadora, me funcionaba para estar en el equipo de atletismo y de hacer récord en salto largo, por ejemplo. Nunca fue hacia el lado de la belleza. Cuando entro en la universidad, pues tampoco hablábamos mucho del tema de belleza. Yo era un poco bohemia, un poco, tú sabes, era representante estudiantil. De hecho, estuve como representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Católica. Así que era un paralelismo. Obviamente a todas las mujeres nos gusta el Miss Venezuela, por supuesto, nos gusta arreglarnos, nos gustaba disfrutar del Miss Venezuela, pero no era un objetivo. La verdad es que eso fue de repente, pensé en eso en un momento en el que era un momento, un quiebre allí en mi vida, y dije, voy a intentarlo en el Miss Venezuela. Pensaba en aquel momento que era sencillo, obviamente era mucho más sencillo que ahora. Hice una cita, hablé con la quinta, me fui al Rosal. No había redes sociales. No había redes sociales, me recibió Osmel en Maninaus, que en paz descanse, al Gordo Mejía, y yo dije, bueno, me vengo a inscribir en el Miss Venezuela, y me aceptaron. Y ahí empezó ese recorrido que disfruté enormemente, Nieves, sin ninguna expectativa, de verdad, sin falsa modestia. Yo no era favorita, era el año de Silvia Martínez, Rudy Rodríguez, Rebeca Costoya, Ivonne Baliache, que eran unos mujerones espectaculares, y yo realmente no tenía ninguna expectativa. Mi expectativa era disfrutar el concurso, disfrutar esa noche, sin que suene a comentario común. El haber estado allí, el haber participado en un Miss Venezuela, para mí era suficiente. El haber llegado a esa posición, ganó Silvia, Rudy iba a Miss World, y el haberme tocado a mí ir a Miss International fue una sorpresa enorme, enorme para todos nosotros, para la organización y creo que para toda Venezuela. Y sí, efectivamente, soy bastante exigente, me gusta prepararme, me gusta hacer las cosas bien, me gusta ponerme retos importantes, y en algún momento dije, yo
sí, voy a trabajar para traerme esa corona de Miss International. Y esa preparación y esa firmeza y esa convicción viene desde casa, porque a pesar de no representar al Distrito Capital siendo caraqueña, representaste el estado Monagas, que es nuestro estado natal. Y me estabas comentando en el corte comercial que con tu papá dijeron, nos vamos a Monagas a conocer esa historia. Cuéntame, que es muy bonita. La verdad, ahora que mencionas a papá, que en paz descanse, fui criada en un hogar, mamá vive todavía, tiene 94 años, besos mami, desde aquí. Fuimos criados, mi hermano Carlos, yo que estoy en el medio, y mi hermana María del Carmen, con valores, con principios estrictos, con metas bien altas, con un sentido de la excelencia, de la honestidad, de la justicia, muy, muy recto, una familia maravillosa en la que esos valores eran primordiales. Almorzábamos todos juntos en la mesa todas las noches, cenábamos allí. Fue cuando yo comuniqué a mi familia que me había inscrito en el Miss Venezuela, y efectivamente, al quedar elegida como Miss Monagas, no haber nacido en Monagas, papá llamó a la gobernación, averiguamos el número de la gobernación de Monagas. En aquel momento era el doctor Pedro Cabello Poleo, el gobernador, recuerdo su nombre, y él nos recibió. Estuvimos una semana completa en Monagas, porque yo sentía que era un poco injusto con quienes habían nacido allí, que tuvieran una representante que ni siquiera hubiera asistido, hubiera conocido el Estado. Y esa era una de las cosas. Papá dijo, no, vamos a ver cómo hacemos para que tú vayas poniendo esos pies en Monagas y vayas con la total representación y el orgullo, que al final es toda nuestra tierra y es Venezuela, pero que fue muy bonito para mí poder hacer eso, sí. Y cuando estamos comenzando en esta industria, yo siempre digo que nuestro principal equipo de trabajo y nuestro primer equipo de trabajo es nuestra familia, y qué bonito que tú tuviste a tu padre, que en paz descanse, y a tu mamá, que nos está viendo en casa, que sí siempre la nombra y está muy pendiente de todo lo que pasa por acá, ahí diciéndote, todo va a estar bien y nosotros te vamos a apoyar en esto, y ya lo hiciste y ya te inscribiste, ahora vamos a hacerlo bien. Cuando ya después de todo ese proceso de una preparación bien hecha, de una preparación con sí quiero traerme esa corona, cuando ya estás allá y se escucha Venezuela, que es la ganadora, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente en ese momento, hace escasas horas, 40 años? Sí, Nieves, la verdad es fácil decirlo ahora, que ya sabemos cuál fue el resultado. Sí. Sin embargo, como esto lo voy a decir sin falsa modestia, de verdad sin falsa modestia, yo no era la más bonita. Nunca he sido en ninguno de los eventos en los que yo he estado, o sea, ni el Miss Venezuela ni el Miss Internacional, pero quizá ese deseo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferentes, de ser creativa, de ser original, que es lo que yo le digo ahora a las muchachas, de hacerte notar, de ser puntual, de ser responsable, de cumplir con la norma, de estar atento al nombre de tus compañeras, de estar atenta, por ejemplo, cuando llegas a un estudio, de saludar a todos los que están allí, cuando llegas a una sesión de fotografía, no creerte la reina, sino saludar a todos los que están allí, prepararte. Yo en aquel entonces no había redes sociales y yo me fui a la embajada de Japón y me traje media maleta llena de folletos de lugares turísticos de Japón, y nosotros esperábamos en la noche que pusieran el schedule del día siguiente, que lo escribían a mano, y yo salía, veía que nos tocaba visitar, me iba a la habitación, y cuando mi roommate Panamá se quedaba dormida, yo sacaba mi maleta debajo de la cama, buscaba los folletos y empezaba a buscar el lugar que íbamos a visitar, lo encontraba y yo me iba totalmente preparada. Entonces, cuando llegábamos al lugar, todas miraban con admiración, oh, el templo, qué bonito el templo. Yo sabía el nombre del templo, quién lo construyó, en qué año, cuál era el monje que había vivido allí. Y entonces, claro, obviamente quedaba como la niña erudita. Claro. Y además demostraba interés por su cultura. Que es demasiado importante. Yo llevé harina, hice arepas, pedí permiso a la chaperona, bajé un día de madrugada al coffee shop y preparé arepas pequeñitas, fritas, y se las ofrecí a todas ellas. Yo toco piano, no sé si las personas lo saben, pero en backstage había un piano de cola, y yo también inteligentemente le dije a la chaperona, ay, yo no tengo hambre, ¿será que al mediodía, en la hora de comida, yo puedo ir atrás a tocar piano? Y ella me dijo, oh, ¿usted toca piano, Venezuela? Y yo, sí. Entonces, claro, me fui a la parte de atrás a tocar piano, y todo el mundo veía y decía, Dios mío, pero Venezuela, ¿qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Me aprendí un discurso, en aquel momento no era usual lo de los discursos, y me aprendí un discurso en japonés que todavía recuerdo, que por allí salió en las redes sociales cuando estuve en la embajada de Japón el año pasado, un saludo que es Nagai aida watashi wa utsukushii nippon to Nihonjin ni tsuteki kishite wa akimashita ga Konnani hayaku kono kuni ni kuru koto ga dekiru to ga yume ni mo omotte imasu deshita.
Ichinemae hashimete, Nihon ni tsuita toki, wasura de nai suara shikeiken wo sasete kuremashita, domo arigatou gozaimashita. Y todavía se recuerda a la perfección, porque son esos momentos que marcan. ¿Y qué significa? Y ¿Qué ese decías? discurso decía, desde muy pequeña yo he admirado la cultura y el pueblo de Japón y jamás pensé que lo iba a poder conocer tan pronto y en esas condiciones tan hermosas como las de participar en el Miss International. Y que yo esperaba en algún día poder retribuirles a ellos todo el cariño y todo el afecto que yo había recibido siendo candidata al Miss International viniendo de Venezuela. ¿Okay? O sea que todas esas cartas, todas esas cosas sumaban, todas esas cosas iban sumando y bueno, yo me imagino que a la hora de evaluar, pues dirían, Venezuela no se ha esforzado más de lo normal, más en un país latinoamericano, y traerse esa primera corona definitivamente fue un antes y un después en lo que es la belleza venezolana. Luego de eso, te casaste con el amor de tu vida, 2 hijos llegaron a tu vida. ¿Qué dice tu familia, la que tú formaste, de tener una madre como tú, no solamente una reina de belleza, sino también una empresaria increíble como lo eres hoy en día, presidenta de Miss Venezuela y además parte de la organización Cisneros, porque llegaste como todas esas chicas que están en este momento entrando por los pasillos y ahora presides esa organización? ¿Qué dice tu familia? La familia es fundamental. Julio Hernández, mi esposo, mi novio, mi único novio de toda la vida, nos conocimos en la universidad, ha sido mi media naranja, ya somos uno solo. Todos los proyectos de vida han sido maravillosos. Julio es una persona, algunas veces me preguntan y me dicen, wow, tu esposo aguanta ese ritmo que tú llevas, y yo siempre que les contesto es que él es igual o peor. Le gusta la excelencia, le gusta estar siempre en nuevos proyectos, y así hemos formado una familia maravillosa. Tengo un hijo, Julio Hernández, de 29 años, se casó el año pasado. Tengo una hija de 21 años, Paola Hernández, que es también una maravilla, una niña increíble, inteligente, amorosa, pero lo más importante, Nieves, es que le hemos enseñado a ellos a ser buenas personas. Es lo principal. Para nosotros toda la vida en el seno familiar, lo importante es que ellos entiendan que para ser exitoso en la vida primero hay que ser buena persona. A partir de allí ya tienes un piso sólido en el cual proyectarte. Ellos disfrutan muchísimo, no son muy faranduleros, la verdad. No se saben muy bien la historia. Son mis principales críticos cuando yo les aviso que voy a salir en televisión o que voy a hacer algo, y entonces ellos están pendientes de mí, pero realmente tampoco es que la vida nuestra familiar gira alrededor de mi trabajo ni alrededor del Miss Venezuela. Tenemos una vida familiar maravillosa, viajamos, disfrutamos, y sobre todo somos una familia muy, muy feliz. Hemos sido favorecidos por Dios de poder estar juntos. Algunos de nuestros familiares sí se han ido a vivir fuera. Pero la verdad que hemos sido una familia muy, muy feliz, y lo más importante, como te digo, es que hemos sido ejemplos, Julio y yo, de nuestros hijos, que esperamos sean igual de exitosos y de felices de lo que hemos sido Julio y yo hasta el momento. Estamos seguros que así será, porque padres felices hacen a hijos felices. Eso es definitivamente una ley, Nina. Qué buen auguro desde ese día que ganaste el Miss International. Hace escasas horas, hace 40 años, has traído para toda la organización Miss Venezuela. Qué honor poder contar con tu presencia como parte de la directiva, presidente de la organización Miss Venezuela en este momento. Qué honor deben sentir también las candidatas de poder contar con consejos como el tuyo. Qué emoción para personas como yo, para personas como mi mamá, que también desde el primer momento, hija, Nina Sicilia, ya fue Miss International, yo vi cuando ella ganó, poderte saludar en los pasillos, poderte pedir un consejo. Qué orgullosos estamos de poder contar contigo en todo este proyecto. Y esperamos que sean muchísimos años más de éxito y que podamos celebrar los 50 y los 60 de ese Miss International de Miss Venezuela, y de todo lo bueno, Nina, que yo sé que va a pasar en tu vida de ahora en adelante, como ya ha pasado, no solamente en los concursos de belleza, a nivel profesional y a nivel familiar. Muchísimo éxito para ti. Gracias. En todo lo que continúe, y sabes que esta es tu casa, Noticias Venevisión. Gracias. La verdad que no ha sido casualidad llegar a la presidencia de Miss Venezuela. Llevo
casi los 40 años trabajando con la organización Cisneros, porque una vez llegué, estuve aquí en un evento, habiendo ganado ya el Miss International, tuve la oportunidad de conversar con un grupo de ejecutivos que se impresionaron un poco de que una Miss estuviese hablando de economía y de finanzas, e inmediatamente a los 2 o 3 días me llamaron para la organización y me dijeron que si yo quería trabajar en la organización Cisneros. En aquel momento sigue siendo una aspiración enorme para cualquier persona que estaba como yo, recién graduada, y comencé a trabajar en lo que en aquel momento era una empresa de la cual eran dueños del grupo, que era Yuquerí Venezolana de Alimentos, siempre en el área financiera. Pasé de Yuquerí Venezolana de Alimentos a DirecTV, cuando era solo una idea del señor Gustavo, en paz descanse. Nos explicó que ya la televisión no iba a ser análoga, sino que iba a ser digital, que las antenas no iban a ser gigantes, sino que iban a ser del tamaño de una caja de pizza, y todos los ejecutivos un poco incrédulos, hasta que llegó el momento en que vimos el lanzamiento del satélite y lo acompañamos a él en Cabo Cañaveral. De allí pasé a Leones del Caracas, y de Leones del Caracas pasé a la dirección de la organización Miss Venezuela, agradecida siempre por la confianza y feliz de poder pertenecer a esta organización maravillosa que tanto le ha dado a nuestro país. Eso entre tantas cosas, presentadora de televisión, estuvo en Bailando con las Reinas también, entre muchas facetas que te hemos visto, Nina, en la televisión venezolana, y siempre de la mano de Venevisión. Gracias. Estamos muy orgullosos de verdad de contar con una persona como tú, y bueno, darte nuevamente la bienvenida siempre a Noticias Venevisión cuando quieras venir a conversar con nosotros. Señores, Gracias. se cumplen 40 años de la primera vez que se escuchó el nombre de Venezuela ganando en el Miss International en Tokio, y eso fue de la mano de Nina Sicilia. Un gusto conversar contigo, Nina, un gusto conversar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Muy buenos días para todos y nos vemos en una próxima.